Así que un profundo agradecimiento, y voy a trabajar esto de acoger y escuchar lo distinto en el acompañamiento espiritual, ordenando nuestra predisposición y nuestros prejuicios. Vamos a hacer una aproximación psicológica desde el lugar del otro y empezar a pensar el acompañamiento espiritual como un verdadero regalo. ¿Por qué lo pensamos como regalo? Porque en realidad es una delicada tarea en la cual vamos a despertar el deseo de crecimiento personal y de acompañamiento con Jesús. Y a su vez, ir acompañando a nuestra persona a que en realidad aprenda a amar con sanidad. Vuelvo a repetir, ¿dónde se presenta este regalo del acompañamiento espiritual? En una delicada tarea por despertar el deseo, y ahí comienza a aparecer la tarea de la psicología como tal. ¿Deseo de qué? De un crecimiento personal y de encuentro con Dios. Pero por otra parte también tiene que ver con el poder acompañar a amar con sanidad, que lo iremos desarrollando a lo largo de la ponencia. El acompañamiento espiritual nos interpela de manera permanente a una formación continua. Y yo me detenía aquí en la palabra formación, entendida como la construcción de una sensibilidad evangelizada, entendiendo la formación como un verdadero hecho teológico que nos posibilita pensar el paso de la mano de Dios en nuestra vida y en la vida de quienes acompañamos. Pensando en la carta de Pablo a los cristianos de Filipos, en 2, del 1 al 5, donde él dice: vivan con los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. Por lo tanto, esta formación continua, permanente, es una formación para la bondad, es una formación para la consolidación de un corazón de hijos de Dios. Pero además nos exige y nos interpela a un conocimiento profundo de la realidad, para que, como nos dice el padre Sensini, que será el próximo orador, no caigamos en cierta mediocridad, sobre todo cuando acompañamos, porque la mediocridad a veces roza la perversión cuando con nuestras intervenciones generamos angustia. Se trata además de que por esto mismo tenemos que ir conociendo la realidad, ordenando nuestra predisposición y nuestros prejuicios, inclusive animándonos a una transformación personal. Y en las palabras de Dolores Alexander, esta transformación personal tiene que ver no solo con acompañar a amar en profundidad, sino comprometernos a amar a aquellas personas a las que acompañamos. Si hacemos una descripción de la situación humana actual en la que nos toca llevar adelante el acompañamiento, y basándonos en la teoría de José María Esquirol, que a su vez toma Heidegger como ejemplo y toma autores que a continuación voy a tomar, como Derrida y Levinas, la situación humana actual está caracterizada por palabras muy profundas: intemperie, incertidumbre, cierto derrumbe de los valores y, en realidad, la necesidad frente a esto de recuperar
lo que él considera el gesto más humano de lo humano, que es el amparo. El amparo que tiene muchísimo que ver con custodiar lo que nos une. En una sociedad, en un contexto donde el amor, lo que nos une, en realidad ha sido erosionado por fuerzas de disgregación que no nos permiten congregarnos, sino que a menudo nos desligan. Pero frente a lo cual el compromiso es custodiar, con lo que significa la palabra custodiar, cuidar doblemente todo aquello que nos une, que en realidad tiene mucho que ver con la palabra de Pablo a los cristianos de Filipos, cuando dice: hagan perfecta mi alegría permaneciendo unidos. Entonces vemos como la palabra nos va acompañando en ese amparo y en la constitución de una sensibilidad evangelizada. Ahora bien, en este contexto, el acompañamiento espiritual es un ámbito privilegiado para el amparo, porque lo que vamos a estar cuidando allí es la persona del acompañado, cuidando lo que nos une y ordenando nuestra predisposición y nuestros prejuicios frente a todo lo que este acompañado trae, que nos es ajeno, que no nos es conocido, que muchas veces nos incomoda. ¿Cuáles son otros ámbitos privilegiados para el amparo? José María Esquirol nos dice que otros ámbitos para lo privilegiados para el amparo son la cotidianidad, donde los gestos del cuidado y del amar pueden, por la repetición que lo cotidiano supone, ser un lugar privilegiado. También lo es la casa, también la comunidad para los miembros de la vida religiosa, lugar donde uno vuelve a recuperar fuerzas, a ponerse de pie para en realidad seguir acompañando. Y aquí aparece como ámbito privilegiado el lenguaje. El lenguaje que visto desde esta óptica no es simplemente poder conocernos, transmitir información, sino ser todo uno en lo que se dice con el cuidado de la palabra. La franqueza, que no implica brutalidad, la sinceridad y las palabras plenas, que no son palabras aprendidas, sino que son palabras habitadas por emociones, por sentimientos, a veces por el dolor de quien acompañamos. ¿Y cuáles serían los estilos de acompañamiento? Jesús es un modelo en su estilo de acompañamiento, sobre todo cuando acompañó al ciego de Jericó. Jesús no impuso, solo preguntó: decime lo que deseas. Este decime lo que deseas tiene que ver con lo que inicialmente decíamos, que el acompañamiento espiritual tiene mucho que ver con despertar el deseo personal de crecer y de ser habitado por Dios. A su vez, en este acompañamiento espiritual, las carencias que se tienen son fundamentalmente los puntos de fractura que debemos recuperar como condición para la fortaleza personal. La carencia, el dolor deben estar al centro para volver a poner de pie a esta persona frente a las situaciones que está viviendo. El estilo de acompañamiento tiene mucho que ver con nuestra fuerza, con nuestro estilo, con nuestra pasión por Dios,
que se opone a la dureza. Y también tiene que ver con algo que actualmente se está trabajando mucho desde lo psicológico, que es la impronta que al acompañamiento le otorga la voz. Vamos a la otra, por favor. ¿Por qué es importante ordenar nuestra predisposición y nuestros prejuicios? Pensemos que en realidad en el valor de la palabra que tenemos que empezar a transmitir a quien acompañamos. Hay una frase de Edith Eger, que es una sobreviviente del Holocausto, muy cercana a Víctor Frank, que dice siempre que cuando acompañamos tenemos que favorecer la adicción a la esperanza y ayudar a recordar que nadie podrá sacar de nuestra mente lo que decidamos poner. Favorecer la libertad de quien acompañamos tiene mucho que ver con ayudar a construir una libertad interior y una libertad existencial. La libertad interior es aquella que acompañamos a formar cuando la persona comprende cómo salir de la indeterminación de todos los motivos que tiene a diario para obrar, junto con la libertad existencial caracterizada con el hecho de entender que nuestra salud psíquica no está en lo que nos ha tocado transitar, sino lo que hemos decidido hacer con lo que nunca hubiéramos elegido. Pensemos por qué ordenar predisposición y prejuicio, porque en realidad es muy fácil acompañar aquello que se nos parece. Es fácil coincidir con lo que somos, sentimos, pensamos, que nos habla de que amar lo que se nos parece es mucho más fácil que amar aquello impensado que nunca hubiéramos deseado que quienes acompañamos tengan, que nuestros hermanos. Pienso mucho el tipo de pacientes que tenemos hoy en la clínica, el tipo de alumnos que nos toca acompañar, el tipo de familias que nos toca recibir. Pero este tiempo, y tal vez por gracia de Dios, nos pone muy de cara con lo distinto, con aquello que no coincide con nuestra formación, que no coinciden con nuestra creencia, con nuestras franjas etarias. Y entonces empezar a pensar cómo en realidad vamos a acompañar a esto que en la ponencia está presentado como lo ajeno, lo que no estamos acostumbrados a acompañar. Miren, hoy en día se está trabajando mucho y en esta línea el pasaje de lo que llamábamos la cultura joven a la gramática joven. Porque los acompañamientos nos exigen, nos modelan para nuevos tipos de lenguajes, nuevas situaciones, nuevos modos de percibir y sentir la vida. ¿Cómo acompañamos frente a esto? Y creo que el gran desafío es no vivirlo como un peso adaptativo en el sentido de mirá lo que nos toca acompañar hoy, sino en realidad verlo como una oportunidad de transformación en la dimensión personal y más profunda que nos habita. Vamos a la otra, por favor. Por eso que ordenarnos en nuestra predisposición, en nuestra sensibilidad, en nuestra apertura, supone cierta deconstrucción.
Acá podemos nombrar a Derrida, que fue el filósofo de la deconstrucción, porque la deconstrucción implica cierta responsabilidad. El sentido último que tiene comenzar a pensar las cosas, los hechos, los lenguajes, de un modo en que nunca los hemos pensado, nos lleva a la responsabilidad en el sentido de poder dar respuestas hábiles a situaciones nuevas, para no anular lo diferente, para no anular la alteridad que me está interpelando y que me está cuestionando. Pensemos que nos interpela, nos incomoda, nos saca de algo conocido, sabido, pero a la vez es la oportunidad de modelar el corazón. Como diría Heidegger, no se trata de querer estructurar la realidad para ordenarla, clasificarla y definirla. Entonces yo ya estoy tranquila, yo ya no tengo ansiedad, yo ya sé lo que le tengo que decir. En lugar de transformar creativamente por ver cómo en algunas situaciones de dolor somos dos personas que sufrimos buscando el bien del otro. Esto supone salir de pensamientos binarios, lo que es bueno, lo que es malo. Ahora vamos a ver, basados en qué ética. Pero es salir de lo bueno y de lo malo pensando que existe y pudiendo habitar una enorme totalidad. Se trata de construir otras miradas posibles que queden por fuera de lo que vemos y sabemos, de aquello que nuestros acompañados nos van a venir a comentar con mucho dolor. Esto de otras miradas por fuera de lo que vemos es poder ver, por ejemplo, el sufrimiento que está teniendo quien está relatando un suceso que también lo angustia, que lo hace sufrir, y que detrás de cada idea que me transmite existe una trama oculta, un dolor humano, un sufrimiento. Entonces, todo esto me permite a mí no quedarme en que en realidad no entiendo esto, sino animarme a desarmar para ver qué cosas no fueron pensadas aún en relación a este dolor que esta persona me está compartiendo. Vamos a la otra. En esto aparece todo el tema de la espiritualidad de la escucha. Y acá en lugar de la psicología, porque lo escuchamos muy bien a Héctor hablarnos del lugar de la madurez humana y de la madurez espiritual, pero podemos preguntarnos mucho, ¿qué lugar tiene la psicología en el acompañamiento espiritual y en la espiritualidad de la escucha? La psicología es una mediación. Nunca la vamos a comparar con la fe. Es una preparación para un abandono lúcido en Jesús. Si lo comparamos con la parábola del sembrador, en realidad es preparar la tierra fértil con la humedad suficiente, sin yuyos, sin piedritas, para que la semilla de la gracia y la espiritualidad se desarrollen como deben desarrollarse. Sin caer, como termina de decirlo Héctor, en una psicologización y menos aún en una espiritualización.
Pensemos que la psicología, si lo pensamos metafóricamente como un edificio, la psicología es la parte de abajo, la planta baja. La espiritualidad es el primer piso. Y si en realidad estamos fuertes en lo humano o vamos trabajando lo humano, mejor podrá ser el abandono lúcido en Jesús y en lo espiritual. Ahora, a través de los elementos de la psicología, podemos escuchar la trama en el acompañamiento. Podemos escuchar entre líneas, podemos escuchar lo inconsciente, que es lo que existe. Podemos escuchar lo no dicho. En una escucha y en una espiritualidad de la escucha, desde abajo, desde lo profundo del corazón y desde el centro de mi vida habitado por Dios. ¿Cómo escucho? En el estilo humilde de Jesús. Y aquí yo puse como ejemplo de la ponencia, en una oportunidad tuve posibilidad de estar en la homilía que el padre Ángel Rossi dio acerca de Emaús. Y él decía, ¿cómo escuchaba Jesús en Emaús? Jesús en Emaús escuchaba las quejas y el dolor en clave de oración. ¿Cómo escucho a quien acompaño en su dolor en clave de oración? Él dice, Jesús los animaba, les calentaba el corazón. Jesús en realidad llevaba adelante el oficio de consolar. Un oficio que en realidad hizo que al atardecer le dijeran, quédate con nosotros. Entonces me parece que este estilo humilde de acompañamiento, de escucha, de no desilusionarnos por lo que quien acompaño me está expresando, sino con la capacidad de espera del proceso, del tiempo del otro, que tiene mucho que ver con desarrollar un proceso para el bien. Tiene que ver con alojar el otro. ¿Y qué es alojarlo? Es habitar el alma del otro. Y en realidad, con las dos prácticas esenciales de la sinodalidad. Saber cuándo hablar y cuándo callar, que psicológicamente tiene mucho que ver con el control de la propia ansiedad y el control de controlar. Aitor nos nombraba a Carcuf, a Rogers y a Carcuf. Carcuf, en su modelo de relación de ayuda, nos habla mucho de la congruencia, de la coherencia, del saber esperar el tiempo del otro en el proceso. Entonces, saber cuándo hablar, saber cuándo callar, pero también desarrollar un tipo de hospitalidad que tiene que ver con vaciarse de uno para en realidad permitir el ingreso del otro a la propia interioridad. Por eso se articula la psicología como mediación, dándonos la posibilidad de una escucha en estos acompañamientos. Vamos a la otra. Aparece entonces lo distinto, lo ajeno, lo éxtimo. Días atrás yo tuve oportunidad de ver el video Amén, Papa Francisco, y creo que ese es un ejemplo excelente de cómo escuchar, de cómo acoger y de cómo acompañar lo distinto, lo ajeno y lo éxtimo. Porque en muchos momentos vemos el rostro de Francisco frente a cuestiones que no le eran familiares y que podía acoger y recibir
con un gran cariño, con una gran comprensión, sobre todo del sufrimiento de esas personas que representaban lo distinto, lo ajeno y lo íntimo. Son las otras lenguas, por eso hablábamos del pasaje de la cultura a la gramática de los jóvenes. Son los otros códigos, las otras orientaciones, las otras decisiones, emociones, sentires, modos de afrontar la vida, que fundamentalmente y por momentos nos incomodan y nos tranquilizan, porque rompen con la homogeneidad y no sabemos en realidad cómo responder a esto y de dónde responder a esto. Entonces, se rompe lo homogéneo y nos presentan lo que no nos es familiar. Nosotros en la clínica lo vamos viendo con pacientes que en realidad les aseguro, y esta es una vivencia personal, cuando terminan las entrevistas, uno agradece a Dios que lo dejó recibir con amplitud cuestiones tan poco vinculadas a las creencias, a la formación, a la franja etaria que nosotros tenemos. Tenemos que plantearnos y empezar a sentir que la vulnerabilidad del otro es quien rompe con mis representaciones e ideas. Y es ahí donde, lejos de rigidificarme, tengo que empezar a pensar en mi propia revisión, en la propia revisión de representaciones, de predisposición y a su vez revisión de prejuicios. Frente a lo distinto, lo ajeno y lo íntimo, tenemos que hablar de una disposición afectiva fundamental, y vuelvo a la palabra de Pablo en la carta a los Filipos, donde en realidad lo fundamental es desarrollar los sentimientos de Cristo Jesús frente al dolor. A su vez, tiene que ver con la condición de posibilidad, de piedad, compasión y solidaridad, que no es consentimiento siempre, porque a veces esto nos asusta en el sentido de todo va a ser consentido. Vamos a la otra. Lo distinto, lo ajeno y lo íntimo, y acá estoy utilizando a Levinas, nos hablan de una responsabilidad superior, que es hacerme responsable de la responsabilidad del otro, a través de lo que digo, a través de cómo lo digo, a través de esperar el proceso, de no abrir más dolor de lo que puedo en realidad contener, de desear el bien a pesar de los momentos de mucho desánimo en los acompañamientos. Se trata de ponerse en el lugar del otro y pasar de por el otro a para el otro, teniendo en cuenta fundamentalmente algo que Francisco nos nombra siempre, que es el dispositivo de la ternura. ¿Cómo está compuesto ese dispositivo de la ternura? Está compuesto por empatía, miramiento y buen trato. Recordemos siempre, un pensador, un psicoanalista argentino, decía, cuando el dispositivo de la ternura fracasa, se activa el dispositivo de la crueldad. Y tenemos que ser muy conscientes de que a veces, en búsqueda del bien, podemos llevar adelante un acompañamiento teñido de situaciones de crueldad. El acompañamiento tiene que enmarcarse dentro de la ética de la comprensión. Edgar Morin
nos habla de un tipo de ética que tiene que ver con que en la vida todo lo comprendo, porque todo lo que a otro ser humano le pasó también me podría haber pasado a mí. Pero en realidad, aunque todo lo comprendo, no todo lo consiento siempre. Y entre comprender todo y no consentir todo, está la verdadera oportunidad formativa en el acompañamiento. No favoreciendo una ética de la desmesura. La ética de la desmesura está asignada por el hecho de que debemos desalentar que uno en la vida va a poder con todo. Cuando uno cree que va a poder con todo y aún prescindiendo de Dios, habilita aspectos trágicos en la propia vida. También tendremos que revisar nuestros puntos ciegos, que en realidad tienen mucho que ver con fallas personales, heridas no sanadas, represiones que pueden estar presentes, que si las conocemos son solo condicionantes y no determinantes, pero que en realidad esas fallas propias, personales, esos aspectos de autoconocimiento no concretados pueden obstaculizar mucho el acompañamiento espiritual. Finalmente, la palabra extimidad, una palabra que indica en realidad algo muy cercano a la intimidad. Es como si fuera una fractura constitutiva de la intimidad. En lo íntimo, en lo que está fuera, puedo encontrar el lugar más profundo para descubrir lo íntimo mío. Si pensamos a Dios como un envoltorio de lo íntimo y tenemos en cuenta el libro 3 y el capítulo 6 de San Agustín, nos va a decir que Dios, como envoltorio de lo íntimo, está dentro de mí más profundamente que mi alma propia. Por lo tanto, la extimidad nos ayuda a pensar que lo que está fuera, que a veces rechazamos, tiene que ser revisado internamente para poder crecer. Y vamos a las conclusiones. Finalmente, las conclusiones. Repensar nuestra predisposición y deconstruir nuestros prejuicios. Construir una sensibilidad evangelizada que tiene mucho que ver con esto que mencioné varias veces, de un corazón de hijo de Dios, pero además tiene que ver con bajarse de la crisis del ideal del yo para decidir qué quiero que me habite como hija amada de hijo amado de Dios. Revisar desde dónde miro la realidad, la construcción, desde qué concepción antropológica me aproximo a la realidad. Lo reviso, desde qué lugar, con cuánta flexibilidad o con cuánta dureza, que contrarresta lo que incomoda, lo que intranquiliza, lo que no es como debe ser. Debemos dejar que nos impregnen las realidades que nos tocan acompañar, los lenguajes, las orientaciones sexuales, las cuestiones ajenas
nosotros, ustedes. Entonces, ¿cómo me impregna esa realidad para no caer en la mediocridad, donde en realidad respondo cuestiones que no tienen que ver con lo real? ¿Cómo puedo tolerar el dolor y el sufrimiento de lo que me toca acompañar? Y además, tolerar la angustia que esto me va a generar. Sin embargo, en esta cuestión, uno encuentra la transformación personal para, me atrevería a decir, volverse una mejor persona. Por lo tanto, el acompañamiento espiritual nos vuelve acompañados, nos saca del autocentramiento, de las verdades únicas, y es una decisión de generosidad y de amor más allá de los resultados que podamos lograr. Muchas gracias. ¿Existe algún mínimo de formación en psicología que deberíamos tener para acompañar a una persona? Bueno, en realidad, si pensamos, si hay un mínimo de formación, inevitable sería, pero creo que tiene mucho que ver si uno hace capacitaciones, supervisión en acompañamiento espiritual, ya esto está incluido dentro de lo que tiene que ver con la psicología, para no caer en un psicologismo. Por supuesto que los conocimientos psicológicos, pero hay que ser muy cuidadosos en esta respuesta, porque si yo planteo se necesitan elementos de la psicología, puede que le esté dando un valor mayor a la psicología que a la espiritualidad. Por supuesto que no vendrían de más, pero tienen mucho que ver con la articulación, con los conocimientos espirituales y con el ser de uno, con el ser de quien acompaña. ¿Mm? Bien. Perfecto. Uniendo tal vez lo mismo que acaba de decir Graciela, ¿cierto? Tú hablaste sobre el tiempo. ¿Qué significa esperar el tiempo del otro Bien. cuando muchas veces el otro espera una respuesta de mí? ¿Se escuchó? Bueno, muy bien. Sí, algo se cortó un poquito, pero escuché. Esto voy a permitirme poner un ejemplo personal y de la clínica, que también es acompañamiento espiritual en algún sentido. Entonces, de pronto empezamos a trabajar con alguien y vemos que esa persona no puede
pensar, acceder a lo que le estamos proponiendo. Y entonces ese control de nuestra ansiedad de esperar que pueda ver, que lo pueda ver, que lo pueda comprender, que elabore su dolor, pero no desanimarse en el camino, cuando parece que lo que vamos diciendo, confrontando y acompañando, no tiene ningún fruto. Entonces, el tiempo no es mi tiempo, por eso se habla tanto de la ansiedad. El tiempo es el tiempo del procesamiento, pero siempre hay un inconsciente esperanzado que está ahí, esperando lo mejor del otro y el tiempo del otro. Me permito una simple reflexión, días pasados, acompañando a alguien, también diría yo espiritualmente, aunque no se dice en la clínica, ¿no? Me toca una situación de mucho dolor, donde no podía reconciliarse con la vida, con la familia, bueno, mucha espera, hasta que de pronto se produce ese milagro, ¿no? Y uno frente a ese milagro tiene que contener la emoción y decir, gracias Dios, que pude esperar, que pude callar, que pude no confrontar con lo que todavía no podía ver. Porque, saben, tenemos que ser muy delicados para no confrontar a la persona con la que la persona todavía no puede ver y nosotros sí ya estamos viendo. Entonces, la delicadeza es la clave del acompañamiento espiritual. Un lugar, una relación donde no hay dominancia, donde hay calidad, pero hay distancia, donde no hay presión, donde no hay rótulos, pero se siente la búsqueda del bien común. Gracias. Lo concateno con la siguiente pregunta, con esto Bien. del escuchar, ¿no? Dice, ¿cómo escuchar al otro sin permitir mi propia interpretación que sea la que prevalezca? ¿Cómo hago para no transferir mis propios convencimientos? Por ejemplo, Claro, en un mundo donde ha cambiado las uniones de pareja, y yo claro. creo que esto es pecado y esto, ¿cierto?, tiene una connotación distinta. Entonces, ¿cómo lo hacemos ahí? Bien, hay una palabra que se utiliza que es destituirse, como despojarse, dejar de ser todo uno para alojar al otro. Porque imaginemos, no podríamos acompañar si yo creo que de pronto la homosexualidad es lo que yo creo. ¿Cómo puedo acompañar si no me vacío de mí para escuchar y después sí orientar, después sí dar el punto de vista de uno, pero primero vaciarse de uno para alojar el otro? Esto es lo que yo expresé como espiritualidad de la escucha, práctica de la sinodalidad. Si no me vacío de mí y empiezo a escuchar esos nuevos lenguajes ajenos totalmente, nuevas prácticas ajenas totalmente, pero quiero a la persona y amo a la persona. Por eso, como dice Dolores, el desafío no es acompañar a amar, es amar a quien acompaña. Entonces, me destituyo y es el amor a quien tengo delante, quien predomina sobre mis creencias. Y acompaño a cuidar y acompaño a ser en el deseo que el otro va constituyendo. Por eso es una transfiguración del corazón humano el acompañamiento espiritual. Precisamente por esto, Aitor hablaba de abandonar los egos. Precisamente por esto es lo que yo creo no es lo mejor, lo que yo pienso no es lo mejor. ¿Por qué no ver en alguien, por ejemplo, en una orientación sexual diferente, el padecimiento que también tiene?
y solo pensar en una orientación diferente. Cuando veo a la persona y no la pongo sinónimo de su orientación, empiezo a ver el sufrimiento, la trama, me destituyo, me dejo impregnar y ahí sí, después diré desde mí, pero no imponiendo. Preguntémonos qué le dice Jesús al ciego de Jericó. ¿Qué deseas que haga por ti? Entonces exige mucha grandeza de corazón. Oye, muchas Bien. gracias, súper interesante todo. De hecho, hay varias preguntas, como nos ha pasado con todos los expositores en general, pero me quedo, o sea, te hago la siguiente. ¿Cómo cerrar apropiadamente un proceso de acompañamiento espiritual que se está volviendo tóxico o en el cual el acompañado no responde en su propio acompañamiento? Por ejemplo, inasistencia, faltas de respeto, tendencia a involucrar a otros, a culpar a otros, etcétera. Bueno, el tiempo de acompañamiento creo que lo va dando la producción del acompañado, lo que el acompañado va pudiendo hacer en ese proceso más que lo que yo hago con él. ¿Él qué va haciendo en este encuentro? Y si se dan situaciones de falta de respeto, situaciones donde no viene, donde, bueno, tener un diálogo donde se ponga en palabras sin sanción esto que está ocurriendo. Creo que en realidad, por lo que vamos sintiendo ambos, por algunas cuestiones que surgen, por tus ausencias, parece no ser ya el tiempo de este acompañamiento. Sin cerrar puertas, siempre estaré dispuesto cuando tú lo necesites, ¿no? Pero ahí hay que tolerar mucho esa herida al amor propio que es que no venga, que no me respete, que, ¿sí? Tolerar esa herida y pensar que no es el momento del acompañado. Más que al acompañado no le importa lo que yo acompaño. No le importo yo, ¿verdad? Bien. Perfecto. Bueno, solamente han solicitado que a lo mejor nos den más bibliografía a través de algún correo, ¿cierto? Con Celia, y de ahí ¿Cómo nosotros no? la multiplicamos. Así que